digamos que exponer sus dudas para lo que es este webinar con la clasificación del inventario por una metodología que se conoce como ABC o ABC, como la hayan escuchado, pero que es más una metodología complementaria a lo que es el control de gestión de inventario. Acá, bueno, en lo que respecta a la administración de bodegas o de centros de distribución o de tiendas o todo lo que tenga un inventario, es aplicable esta metodología ABC. A veces es una de las más viejas como tal, o sea, viene desde hace muchísimos años. No nos vamos a poner a hablar de la historia o todo lo demás, sino lo que queremos hacer es un webinar más práctico, ¿okay? Que sea útil para ustedes y para los que ya están en bodegas o los que tienen operaciones e inventario. Es muy útil y lo pueden utilizar, y los que no, pues le puede servir para muchos temas que no solo comprende el inventario. Entonces, el contenido que vamos a ver son los aspectos básicos, diferentes tipos de clasificaciones en el tema del inventario, la clasificación ABC con base en el producto, aspectos adicionales sobre la clasificación, un ejemplo práctico de una clasificación sobre este modelo y, bueno, consultas y cierres. Y como dije, si tienen alguna duda sobre este webinar, pues entonces la pueden realizar. Vamos con los aspectos básicos, ¿no? Para los que están en bodega o los que hayan ejercido esta función o la conozcan, pues saben muy bien que los inventarios es un área medular de la compañía. Para una empresa de comercialización, es la médula, es por donde pasan prácticamente todos sus productos que se van a comercializar o a vender. No así para una empresa de servicio, es distinto. Las empresas de servicio tienen inventarios de insumo que utilizan internamente, porque su mayor inventario de servicio son las horas de servicio que se le da a los clientes. Esta clasificación a veces va hacia las empresas comerciales, empresas que venden, que distribuyen, que tienen bodegas, almacenes, que tienen restaurantes, en este caso también, que manejan inventario, pueden aplicar esta metodología. ¿Y en qué consiste? Esta metodología viene de origen desde hace muchos años, como les dije, de Wilfredo Pareto, que es quien, digamos que establece las reglas que son las que se utilizan en la clasificación ABC de los inventarios. ¿Y cuál es esa regla? Pues la regla es muy sencilla. Se indica que el 80%, él divide en 80 y 20. O sea, de un 100%, que sería el inventario, yo tengo un inventario de 100% de artículos, de SKU, y él dice que el 20% de ese 100% representa el 80% del ingreso de la empresa, y el otro 80% representa el 20% del ingreso. ¿Ok? ¿Y qué significa? Se escucha como un trabalengua, pero esto lo que hace es que cambia la forma de clasificar el inventario como se venía haciendo. Antes, o sea, antes de que esta clasificación se utilizara, las bodegas y almacenes, las industrias, clasificaban su inventario por el tamaño, por el tamaño del producto, eh, por digamos que las dimensiones que ocupaban en la bodega, pero no por la demanda y la facturación que tuvieran esos inventarios. Entonces, la regla 80-20 lo que hace es establecer una diferencia en los inventarios
para que ese 20% que aporta el 80% del ingreso de la compañía entre en una clasificación especial. Igual el otro 80% que solo aporta un 20% de los ingresos a la empresa. No sé si me entendieron digamos que ese concepto que es importante y es clave para entender la clasificación ABC. ¿Ok? Es clave conocer la definición del 80-20 de la ley de Pareto. Pues igual la pueden buscar, hay libros sobre eso, hay textos, hay todo en Google, hay muchísima información sobre eso, pero es importante que ustedes la entiendan porque es lo que vamos a ver más adelante y se va a hacer énfasis sobre este tipo de clasificación. Dentro de los aspectos básicos, ¿cuál está? ¿De dónde surge esa necesidad y por qué surge? Porque las empresas requieren el manejo eficiente tanto del espacio, pero también con un pensamiento sobre los rendimientos económicos que dan esos inventarios a la empresa. Entonces, si bajo este concepto nosotros hacemos la clasificación, no es lo mismo un producto que genera $1 millón, por poner un ejemplo, anuales a una compañía, a un producto que solo genera $100,000 anuales a una compañía. Y de allí parte entonces la diferencia para que la persona que está gestionando el control de una bodega pueda establecer quién es mi 80 y quién es mi 20%. O sea, quién separar a los productos en base a esa clasificación y de allí se organiza la bodega visualmente, o sea, los estantes, los racks, los palets, según esa clasificación para que los productos que generan el 80% de la utilidad de la empresa sean los que estén más accesibles, los que estén más controlados, los que tengan más niveles de tecnología, etcétera. O sea, es importante esta clasificación para poder, a los que están encargados de estos centros de distribuciones, bodegas y todo donde se maneja este tipo de productos, tener en cuenta que esta clasificación ayuda a esto. Pero hay algo también mucho más importante para los que no están metidos en el tema de bodega. Esta clasificación también sirve para los auditores. Las personas que hacen auditoría de inventario clasifican los inventarios también sobre estos principios. Y de allí es que toman sus muestras. O sea, toman las muestras del inventario, primero hacen una clasificación ABC y luego toman una muestra representativa del renglón A, B y C para colocarla o para, digamos que hacer la traza de la muestra que van a tomar en una bodega o donde se tenga ese inventario. ¿Dónde más se utiliza o dónde es útil esta clasificación? Para las personas que hacen control de riesgo, el control de riesgo que también está unida al tema de manejo de inventario y manejo de productos, también basan sus estudios bajo una clasificación y algunos utilizan la clasificación ABC para hacer sus estudios de riesgo. O sea, lo que hacen es que el material A tiene un tipo de riesgo, el B tiene un tipo de riesgo y el C tiene un tipo de riesgo. Solamente les estoy nombrando algunas de las actividades que se hacen o se utilizan con este tipo de clasificación dentro de la industria y dentro también de los inventarios. Digamos que tener ese elemento que parte de yo no ir a una bodega, en este caso los que han estado, ver un RAI y decir, yo comienzo, y si la bodega tiene 26 pasillos, yo decir, bueno, yo comienzo del pasillo 1 hasta el 26. Si voy a hacer un análisis con esta clasificación, yo no entraría de esa forma, ¿no? Sino primero veo la clasificación y los productos, los SKU que están dentro de esa clasificación y luego entonces
digo, bueno, los productos A están en el pasillo 15 y 16 y allí es donde comienzo entonces con el análisis. Por eso digo, es una diferencia o es otro enfoque para los analistas o los que están haciendo revisiones constantes, las personas que están haciendo cíclico dentro de las bodegas, las personas que están encargadas de auditoría, los auditores externos, o sea, de tener un enfoque estadístico, porque es más estadístico el tema de ABC, para que puedan realizar o manejar el control eficiente y la administración de una bodega. Ahora, ¿cómo clasificamos nosotros en este primer punto? ¿Cómo hacemos la clasificación? Vamos a colocar un ejemplo bien particular o de un tipo de industria. Zapatillas, por ejemplo. Si yo tengo zapatillas, las zapatillas sabemos que tienen un valor. Cada una tiene un valor. Las Adidas tienen un valor distinto a las Nike. Y luego están las Axi y están las demás marcas que no son tan conocidas como Adidas, Nike y Axi. Bueno, si nosotros vamos a la clasificación como tal de los productos, no solamente por la marca, sino por la cantidad de utilidad que genera la marca como tal. Entonces, eso es importante establecerlo porque puede ser que no es Adidas, sino la zapatilla X, que no son estas tres, pero genera $1 millón en la empresa, no porque sea Adidas es clasificación A. No lo define la marca, lo define multiplicar el movimiento, o sea, el valor del SKU por el movimiento que ha tenido y eso da un ratio de los ingresos de ese SKU, de ese artículo. Entonces es muy importante cuando uno está realizando la clasificación que no se va por la marca, no es que esta marca está primero que otra, no, y por ser la marca Adidas es la más importante. Pero si Adidas es la que yo menos facturo, Adidas entonces sería la clasificación C, si colocáramos el ejemplo. Y la otra que es menos conocida es la clasificación A. Y cada uno tiene un tratamiento distinto dentro del inventario. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y hay otro aspecto cuando nosotros vamos a hacer la clasificación. Hay productos que tienen otros productos asociados y van a la calidad del servicio. Y les pongo un ejemplo acá. Si ustedes están frente a una mesa y tienen que realizar una clasificación ABC de los inventarios. Si ese producto que ustedes están evaluando tiene un producto asociado y va unido, ambos se convierten en producto A. Y lo coloco, por ejemplo, en el tema de los productos farmacéuticos. Si hay un producto farmacéutico que requiere una inyectadora y una persona va a ir a comprar ese producto, pero no está la inyectadora, entonces, si ese producto es clase A, la inyectadora que se utiliza para ese producto también se clasifica como clase A, aunque su valor sea ínfimo. Y cuando lo multiplicamos por el precio unitario y la cantidad de muy bajo y diga, no, esa es clasificación C porque no me da más, da de última, pero va asociada a la venta del tipo A. Entonces, si la persona va a la farmacia a comprar y no está la inyectadora, no se lleva el producto clase A. Lo que se llaman productos asociados a clase A y que son íntimamente asociados por el tema de venta, también se clasifican como tipo A. Por eso digo, en el análisis como tal, no es un análisis nada más que se hace por la cantidad y multiplicando la demanda de un periodo de ese artículo, o sea, el precio unitario por la demanda de un artículo, sino también qué impacto tiene ese artículo o si está asociado
a un artículo tipo A. Y eso hay que evaluarlo para poder definir en un análisis qué clasificación yo le doy en el inventario a mi SKU. ¿Es un tipo B o un tipo C? ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta esos dos puntos que le estoy colocando como ejemplo. O sea, que no solamente la clasificación va, sino que también hay otros elementos que no es por el valor, sino que esté asociado al primer, a un producto tipo A y que este represente algo que pueda impactar su venta y por eso se clasifica también ese producto como tipo A. Otro elemento que también se tiene que tomar en cuenta en la clasificación, aparte del servicio, que ya lo comentamos, es el elemento de sistema, de tecnología. Y eso es importante acotarlo. Las empresas que tienen un manejo, un volumen elevado de productos, o sea, estoy hablando, hay empresas que tienen hasta 8.000 SKU, 8.000 artículos, 9.000, 10.000 artículos. Es imposible hacer esto en Excel, o sea, no se podría llevar en Excel. Usted puede plantear la clasificación, sí, de cada producto, el análisis, el informe, pero la forma de administrarlo tiene que ser dentro de un sistema. La tecnología entonces se convierte en algo súper importante en lo que es la clasificación ABC. O sea, no, más de 5.000 SKU, 6.000, 7.000, 8.000, no se podría llevar un control o no se podría llevar análisis posteriores si usted no tiene una tecnología asociada. Donde pasa un ejemplo muy típico en las empresas que tienen, que son distribuidoras. Pues las empresas distribuidoras que manejan gran rotación de esos artículos, pues tienen que evaluar constantemente en qué clasificación está. Y hay algo, no todo el tiempo un producto va a ser clasificación A, puede caer a clasificación B o C. Por eso se mide constantemente qué clasificación tiene y ese seguimiento se hace mediante software que se utiliza en lo que es WMS, que son los que generalmente soportan un gran volumen de datos. Entonces, eh, esos son, digamos que, tres elementos importantes que tenemos en cuenta para hacer una clasificación de los artículos en un inventario. Ahora, ¿qué porcentaje o cómo nosotros asignamos esos porcentajes? Muy interesante esto, ¿no? Porque eso lo que nos va a dar es los elementos para colocar a cada uno en qué posición va a estar, en qué posición en la A, en la B o en la C. Entonces tenemos los ítems clase A, el 10% del total con alrededor del 65% total de las ventas. Lo que yo le decía, los ítems A, que solo son el 10%, pero representan el 65% de las ventas. La mayoría de las compañías tienen artículos clase A, B y C. O sea, podría decir casi que el 95% en diferentes industrias tienen este tipo de clasificación. O tienen este tipo de artículos que tienen artículos clase A, que son el 10% del inventario. Pues usted puede tener en una bodega 100.000 artículos, pero solo 10.000 de esos 100.000 representan el 65% del ingreso anual de facturación de la empresa. Entonces, allí usted dice, estos son artículos tipo A. Y esta clasificación lo que hace es que, lo que le dije, en un almacén tienen que tener mejor espacio más accesible. Se tiene que analizar mucho el tema del picking, packing de esos artículos, porque son los que más mueven
el tema de los ingresos de la compañía. Luego están los clase B, que es que pudiera ser que el 20% del total de los artículos representan el 25% de las ventas de esa empresa, de los ingresos. Y luego está el clase C, que son artículos, todas las empresas tienen artículos clase C. ¿Por qué? Porque son necesarios para la venta. La gente como que, o hay un refrán muy particular que dice que, o sea, tienes la carne de primera, de segunda, de tercera, tiene también los huesos con que se hace la sopa. O sea, si vas a vender, tienes que vender todo. O sea, si te pones a vender nada más carnes de primera porque es artículo tipo A, entonces tu negocio va a quebrar. Por eso se tienen todos los artículos, por ejemplo, en esos elementos que estoy diciendo están los tipo A, tipo B y tipo C, y una carnicería los vende, o sea, es eso. Y los controles como tal para el tipo A, que es para un tipo de un segmento de mercado, o sea, quizás lo empaque distinto, quizás tenga la cadena de frío sea más rigurosa o tenga algo especial. O sea, eso es lo que por eso se define A, B y C. En los C, como vemos, tiene el 70% del total de los ítems representan el 10% de la venta. Y como nombré hace rato este ejemplo metafórico, pero que va con todos los productos, si tengo los huesos, también los tengo que vender, aunque me representen el 10% de la venta, pero no los puedo quitar. O sea, representan, tiene mercado, tiene un público, la gente va, se puede llevar el A y el C, se puede llevar el B o el C. O sea, por eso están allí y por eso se clasifican. En este caso, si lo extrapolamos ese mismo ejemplo a las zapatillas, como los dije ahorita, pues está Adidas, Nike y están otros modelos de zapatillas, pero se define no por, como lo nombré anteriormente, sino por la cantidad de venta. Y si vamos al tema de la que estaba hablando ahorita de los huesos, si los huesos representaran el 65% de los ingresos, serían tipo A. O sea, la clasificación va más que al ver lo que dije, el total, deben tener cuidado, va referida también a la característica y también no por ser no carne de primera, de tercera o de cuarta, o como lo definan, no por eso puede dejar de ser un artículo tipo A. En la clasificación de 80-20 de la ley de Pareto, lo que estableció Pareto, va enmarcado eso, que cualquier producto, no importa qué o artículo, pero si representan el 65% de las ventas, esos artículos son tipo A, en este caso. Y siempre son el menor porcentaje. Es algo que está establecido porque, como lo nombré, las empresas venden diferentes tipos de productos y cuando, por ejemplo, si vamos para el tema de herramientas, no por una ferretería, no por vender un tornillo, una tuerca o vender un taladro, obviamente el tornillo puede ser clase A y el taladro clase B. O sea, no por eso lo que me representa en el inventario, sino el movimiento que tiene para calcular el ingreso que genera ese producto dentro de la empresa o de la industria que esté. Si vemos la otra lámina, aquí vemos un ejemplo real de una clasificación básica para el tema de esta clasificación. Aquí vemos los ítems o los SKU, como lo conozcan, o artículos. Está la demanda al año y el valor. Como le dije, la demanda puede ser a un periodo, puede ser mensual, semestral, anual. La demanda significa unidades en un periodo. En este caso está definida en un año. ¿Ok? Luego está el valor, que está definido el valor unitario, el valor de ese producto. Y luego la multiplicación de esto da el volumen.
el volumen de ese artículo. Y de allí se saca el porcentaje anual de ese producto, que es dividir el valor que da el volumen entre el total. O sea, eso lo pueden formular ustedes en Excel, y la fórmula pues le arroja todo esto de este ejemplo. Y si nosotros vemos acá que el producto, si vemos acá, ya vamos, si definimos esta tabla y la realizamos en Excel, ya vemos que el producto de 123 tiene en porcentaje un volumen anual del 35-32, el H335, a pesar que son solo 5 productos, son 8.025.025, y así vamos viendo que ya de acá sabemos cuáles son los que entrarían como clase A, quiénes como clase B y quiénes son los que clasificarían como clase C para este ejemplo. Si esa tabla, nosotros de esta tabla hacemos la clasificación del inventario, si estamos haciendo un análisis, estos códigos pueden ser cualquier producto, en un restaurante, en una bodega, en una farmacia, en un centro de distribución, en cualquier inventario, en cualquier depósito o bodega donde ustedes tengan artículos, realmente aplica este tipo de clasificación para sacar el volumen anual o el periodo que se quiera definir como tal de estos productos. Aquí vemos entonces cómo se realiza la clasificación A. ¿Ok? Si vemos la A, los dos que le nombré, el código D123 y el código H335, son de clasificación A, aportan 18 millones y medio al año en dinero, y representa un volumen del 62,43%, que es esta cifra que se ve acá. Entonces, esos dos artículos representan una clasificación A. ¿Y qué hace esa? Lo que le dije, la utilizan los encargados de bodega, los que hacen inventario cíclico, las personas que están evaluando riesgo, los auditores, todos necesitan clasificarlo de esta forma. La utilidad de esta clasificación es múltiple y se utiliza para hacer actividades, por ejemplo, como las que le nombré. Entonces, luego viene la clasificación C, la clasificación B. En la clasificación B encontramos 4 artículos. Y si vemos que se me olvidó acá, en la clasificación A, encontramos que si ustedes ven acá, el D123 tiene 3.960 productos al año, unidades anuales, pero el H335 solo 5 productos, cada uno vale, o sea, tiene un valor unitario de 1.605.000 y aportaron 8.025.000 dólares. Si vemos acá, no es por la cantidad, sino el volumen anual que generaron estos artículos, y por eso se clasificaron como tipo A. Es una de las características principales de esta clasificación ABC. Este es muy importante y lo utilizan. Aquí sé que hay contadores, auditores, personas que realizan inventario. Es muy importante tener en cuenta esta clasificación, es muy útil y se la van a encontrar durante su vida profesional y su carrera. Les va a tocar hacerla, analizarla, plantearla también. Por eso es importante conocer cómo se clasifica, por qué lo clasifica así en cada uno de sus elementos. Luego está el B, que ya vemos es el segundo estrato, son 2 millones, 2, 1, 1. Y luego el C, que si vemos el C y ustedes ven acá, que representa todo lo demás. Todos los demás artículos, pues para cumplir hasta el 100%, representan el renglón C. Pues el aporte es muy mínimo a lo que es el volumen anual de la bodega, por lo tanto se clasifican como C.
Ok, aspectos que influyen en el diseño de un sistema de administración de inventario. Hay muchos aspectos que influyen acá en la clasificación o el modelo que se tenga para el tema de inventarios. El primero es tener claro las definiciones de los artículos en la industria donde ustedes están. Si mis artículos son llantas, por ejemplo, o si mis artículos son medicinas, o si mis artículos son perecederos, o sea, hay que conocer la clasificación de los artículos para poder ejecutar una administración en un sistema de inventario y hacerle este tipo de clasificación. Lo siguiente es establecer los sistemas adecuados que las empresas deberían tener cuando hay un alto volumen en la rotación del inventario que tiene. Entonces, si yo tengo una rotación elevada, yo tengo que utilizar tecnología. Yo no podría nunca utilizar Excel o utilizar un papel, escribirlo. Lo que salió, entró, lo que se movió, eso no es práctico y yo no le recomiendo a ninguna empresa que lo haga. Tiene que utilizar tecnología para poder realizar una administración adecuada de los inventarios. Y lo otro que tiene que tener muy en cuenta es el tema de riesgos. ¿Qué riesgos plantea en la clasificación ABC cada elemento del inventario? Sabemos que el enfoque que le dan las empresas cuando tienen esta clasificación, obviamente a los artículos tipo A, que por ejemplo vimos acá, el D123 y el H335, ellos lo que hacen es que su matriz de riesgo se enfoca el 80% de su fuerza en estos elementos, sin descuidar a todos los demás. Pero como les dije, estos elementos tipo A se les hace cíclico más seguido, por ejemplo, se les coloca en una mejor posición en la bodega porque obviamente necesitan tener una logística adecuada. Los sistemas de picking pueden ser distintos, de packing, o sea, hay muchos elementos. Si la entrega del cliente es especial, porque un cliente que le entregue 5 artículos, en este caso, y que esos artículos cada uno cueste $1.605.000, obviamente va a tener un tratamiento especial para el cliente y en eso se basa. Esto no lo puedo tratar igual al C, no le puedo dar el mismo tratamiento que el C. Y es importante indicar, ¿no? Yo no hablo y acá no es que el C no importa y yo no le doy seguimiento, no. Tengo los mismos parámetros, lo único que en el A y el B tengo unos adicionales que por control de riesgo, diferentes controles que se diseñan, van enfocados a la gestión de los ítems A y B. Entonces, por eso es que no es que el C no los tenga, el C tiene WMS, el C puede tener también el sistema contra incendio, puede tener los pales, pueden estar colocados en una posición, pero una posición, si vamos de la, diferente a la de la. No significa que la mercancía tiene que estar tirada en el piso, como he visto en bodegas, donde hay empresas que en los ítems C pues se tiran en el piso o esa no me importa. Si se pierde, lo que normalmente escucho en las bodegas es si se pierde no me cuesta nada, si no está bien controlada, para mí no es importante porque me importa A y B. No, eso no significa eso. En las bodegas tienen que estar todos los controles internos, tiene que estar el tema de los cíclicos también, se aplica al C. ¿Cuál es la diferencia? Que en el A lo hago 5 veces al año y en el C lo hago 2 veces. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. No es que no lo hago, no es que no lo tienen. Sí lo tienen, pero en menor medida. Y eso es importante entenderlo para los que estamos en este negocio, en esta actividad de las bodegas como tal.
Entonces, no es que no le dé importancia, sí son importantes, sí tienen que estar resguardados, sí tienen que contar con seguros, con los sistemas contra incendios, sus pólizas, con todo, pero a nivel de control, a nivel de gestión, sí hago una diferencia, ¿ok? Entre el A, B y C. Ok, algo importante. ¿Para qué sirve hacer un inventario ABC? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué? Simplemente es un modelo o es un método, como se define para la gestión del inventario. O sea, así se define, gestionar, gestión, porque lo que busca la persona que aplica un método es ser eficaz y eficiente en el manejo de la bodega, ya que me aporta elementos que no van por el tamaño ni porque la mercancía por ejemplo, si la mercancía es eh, tornillo y la otra es taladros, entonces no es por eso que yo la clasifico, sino ya tengo un modelo de gestión lógico que aplico y que me afecta y que me impacta en el modelo de gestión, en la gestión de riesgo, me impacta a la estructura también en lo que es el flujo de caja del inventario, porque todo inventario es dinero. Lo que usted tenga en una bodega, así sea tipo C, representa dinero. Pero esa gestión de ese dinero también la estoy enfocando bajo un modelo de manejo de inventario ABC. Entonces, tengo claro eso, que lo hago porque quiero una gestión eficaz y eficiente de mi inventario. Ahora, eh, me sirve para, como les dije, hacer inventario, me sirve para gestionar los riesgos, me sirve para manejar o establecer el flujo de caja de un volumen de inventario, para hacer picking, packing, distribución, para organizar, para clasificar, que es el elemento principal. O sea, hay múltiples aplicaciones que yo puedo utilizar en este caso y las puedo implementar en la bodega. Eh, yo en la industria, en la experiencia y en los años de experiencia que tengo, he visto que en las empresas que tienen clasificaciones, la ABC no es la única, está la XYZ, que es otro tipo de clasificación, y hay múltiples clasificaciones también. Pero una empresa que maneja un tipo de clasificación es más eficiente a una que no lo maneja, a una que dice, bueno, allí está voy comprando, también se va ingresando y voy vendiendo. De decir que no me importa si lo clasifico o no. La empresa está demostrado que clasifican sus inventarios por ABC, XYZ, el modelo eh, de rotación. Son empresas más eficientes y eficaces en manejar su bodega y tienen controles más sólidos, más férreos y controles no solamente que se dicen, sino que están estructurados a nivel de tecnología que las personas pueden darle seguimiento. Entonces, de eso nos sirve a nosotros poder hacer y realizar un inventario y clasificarlo en base a esta nomenclatura ABC. Ventajas, muchas ventajas. Tenemos que plantear si nosotros estamos a cargo de una bodega o de realizar inventarios, vamos a tener muchas ventajas. ¿Por qué? Porque vamos a tener optimización en el manejo del inventario, lo que hablamos hace rato. Los clase A, al tener unos parámetros de agilización diferentes en el picking, en el packing, vamos a tener resultados más eficientes y eficaces en el manejo de esa mercancía. Negociación mejores con los proveedores. Esto está relacionado, mejores condiciones con proveedores,
porque el inventario es dinero, allí hay dinero, eso es dinero. En una bodega usted tiene una cantidad de mercancía, es dinero lo que está allí. Y al ser dinero y usted estratificarlo, usted va a poder planificar mejor su demanda, que eso es otro tema para quizás otro webinar que pudiéramos tener, que es la planificación de la demanda, planificación de demanda dentro de los inventarios, que es el famoso que se conoce como MRP. Pero la clasificación ABC también te puede arrojar el tema de negociar mejores condiciones con el inventario. Ya yo sé quién es mi clase A, ya yo sé quién es mi clase C, sé con qué, si me voy a sentar a negociar, a quién tengo que enfocar y que me deje más margen en este caso, y quiénes son los que puedo aceptar el margen que me propone el proveedor. Reduce costos de almacenamiento. Y es cierto, y les digo por qué, un ejemplo real. O sea, ¿qué pasa en las bodegas? En las bodegas, cuando nosotros entramos en las bodegas, hay unas muy organizadas en las que he estado, hay otras muy desorganizadas. Pero ¿qué pasa? Los artículos clase C, me he encontrado cuando se han revisado bodegas, son elementos que tienen años que no se mueven. Y todavía la industria o la empresa los sigue comprando. Entonces, reducir costo en almacenamiento es decidir evaluar el clase C y decir, este artículo no tiene rotación y no se tiene por qué comprar más, ya que si lo traigo a la bodega, eso lo que va a hacer es aumentarme el costo de almacenamiento. Me va a ocupar un espacio de un artículo que no tiene rotación. Entonces, la lógica de esto es, si yo tengo el seguimiento del ABC y veo que en la los clases C hay unos que ya no se mueven, la empresa no tendría por qué comprarlos más. Excepto, como lo coloqué con el ejemplo cuando comencé, si es la jeringa de ese producto que se vende en la farmacia. O sea, usted no puede dejar de comprar la jeringa porque la persona que va a comprar el medicamento necesita la jeringa para colocárselo. Si es ese caso, obviamente es necesario, pero sí he estado en bodegas que tienen artículos que ya no tienen movimiento y todavía están allí y los siguen comprando y siguen acumulando este tipo de productos que no se vende y que ocupa espacio, y que el espacio, el metro cúbico en una bodega es dinero. Eso cuesta. Un ejemplo muy clásico, recuerden, para los que están en bodegas y manejando espacios de inventario, cada metro cúbico tiene un valor y eso se llama costo de oportunidad en la finanza. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy ocupando eso con un artículo que no tiene valor y que no me genera ningún valor, ese es el costo de oportunidad que estoy dejando de tomar al poder tener uno que sí tenga ventas y que sí tenga rotación. Y esa diferencia es la pérdida que tiene la empresa. Es una pérdida. Es un término financiero que se usa para establecer el costo de oportunidad en una bodega. O sea, todos los metros cúbicos que tiene una bodega se establece quiénes tienen rotación y quiénes no generan o no aportan, y que ese costo de oportunidad se pierde y que esa pérdida es dinero, pues, es dinero para la empresa. Ok, vamos a las preguntas. Si tienen preguntas o tienen dudas en este método de clasificación, puedo finalizar acá con tips, recomendaciones para los que manejen o estén en bodegas o tengan, digamos, eh, tengan interacción en este tipo de inventario, que manejen inventario, artículos, todo lo que esté relacionado. Lo primero, para yo implementar el método ABC, tengo que hacer un análisis. O sea, si quieren pueden escribir esto en una nota o escribirlo por allí en sus cuadernos. Yo tengo que hacer un análisis de los SKU, de cada SKU que tengo que ver
si eso está unido, como les puse el ejemplo, a una actividad de complementaria, o sea, el artículo A tiene un complementario en el B y C, tengo que definir los complementarios, si existen en este caso. Luego de analizar cada uno de los SKU, cada uno de los artículos, entonces defino la clasificación y le coloco esa clasificación. Generalmente eso se coloca dentro de un software, o sea, se maneja o se administra dentro de un software. Ya se clasifica que estos son tipo A, B y C para poder tener una gestión de estos artículos. Otro elemento, otro punto que tengo que hacer es también evaluar qué es lo que va a diferenciar el A, el B y el C. Porque sabemos que eso tiene un costo, ¿no? Tiene costos. Cada elemento que usted le coloque, bien sea en picking, packing, a una determinada categoría, eso va a representar un costo para la empresa y ese costo tiene que estar justificado, ¿no? Tiene que ir de la mano. Les coloco un ejemplo. Si en el ABC yo para packing y picking tengo un costo de $1000 y lo tengo lineal en estos momentos, entonces si yo hago la clasificación ABC, yo distribuyo ese costo entonces según el porcentaje que le corresponda a cada artículo. Por eso le decía, no es que los $1000 van a crecer, y ahí es que le estoy diciendo que deben tener cuidado de no decir ahora que son 1500, sino que los mismos 1000, el artículo tipo A va a tener el 80%, el tipo B 65%, el tipo A 25% y el resto lo demás. Entonces, ese costo es el que yo voy a aplicar, por ejemplo, si es picking, si es packing o diferente, o si lo tengo que mover a una posición o crear algo especial. Entonces va alineado a qué coloco yo a esos tipo A, B, A y B y el C, que lo van a diferenciar y que van a ser más eficientes a esta clasificación. Otro elemento importante para las personas que hacen cíclicos dentro de los inventarios, según, y no solamente lo que yo planteé, sino estudios que están desde hace muchos años, no se puede hacer un cíclico sin tener un tipo de clasificación en las bodegas. Es contraproducente y es lo que yo digo, hay que saber distribuir el costo porque los inventarios cíclicos tienen establecidos presupuestos y es importante tener en cuenta ese tipo de clasificación cuando se van a realizar. Hay que establecerla. No establecer, hoy hago el pasillo 1 y mañana el 2 y el mes que viene el 3. Eso no tiene un resultado eficiente y eficaz para la bodega. Tampoco va a arrojar resultados de lo que se busca o la empresa quiere implementar como control de gestión. Entonces, lo más, les digo, según la experiencia que tengo y todo el material que hay hasta ahora, lo más recomendable es que la empresa realice alguna clasificación que existe y en base a esa clasificación genere todos los elementos y bien sea cíclico, todos los elementos, control de riesgo bajo este parámetro. O sea, un parámetro ABC, XYZ o el que quiera colocar para que eso tenga un resultado eficaz y eficiente. ¿Por qué? Porque es como tirar el dinero en el cesto de la basura, literalmente. Esa es la realidad. Porque he estado en proyectos donde si no se tiene ese inventario, lo he dicho, o no se, hay una clasificación, es tirar el dinero a la basura y esa no es la idea. La idea es utilizar los recursos que se tienen, personal, tecnología, ¿no? Utilizándolo en una clasificación que sea adecuada y se puede establecer entonces los parámetros para los inventarios cíclicos, riesgo
o todo lo que quiera hacer esa empresa en su bodega y que impacta en todas las líneas, llega hasta el cliente. O sea, no solamente impacta en el desarrollo de las operaciones que tenga la bodega, sino también en todo lo que es el despacho, la entrega, las devoluciones, las devoluciones tipo A son diferentes a las devoluciones tipo C. Y como les dije, no es que la voy a dejar ahí, no. Es que cuando se establecen ese tipo de procesos van a tener una diferencia y un tratamiento diferente al tipo C en lo que es no en la recepción, en los tiempos, en la organización de esa mercancía que se devuelve, sino en los elementos que se tienen para el control y pues evitar las mermas, pérdidas o daños que pueda tener esa mercancía dentro de la bodega. Igual pasa para el tema del restaurante. Y aquí lo digo, el sector de restaurante es muy particular porque tiene mucha mercancía perecedera. Entonces, la clasificación ABC no solamente va al valor que tenga ese inventario, sino que hay mercancía que tiene una fecha en la cual se vence y eso tiene una importancia cuando se clasifica o si se quiere clasificar por ABC o algún método. Pues hay que apoyarse, como lo dije hace rato, en sistema. Hay que tener claro los elementos que son de control, cómo establecer diferentes metodologías y luego que usted haga todo ese análisis ya puede decir cuento con una clasificación adecuada y que me permite ser eficiente y eficaz en las operaciones, en la administración y gestión de mi inventario. Bueno, con eso culmino la presentación. No sé si hay preguntas, no sé si tienen dudas. ¿Hay preguntas o dudas? Sin ninguna pena, pueden preguntar cualquier cosa, decir lo que se les ocurra sobre este tema para los que los manejan. Es importante que lo entiendan y si tienen dudas, esto va a aportar en el desarrollo de su carrera. Para los que son contadores, son auditores, van a ejercer funciones de administración de bodega. No sé si me escuchan alguien. Sí, se escucha, señor Juan Carlos. Ya. Buenos días, señor Juan. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, Tengo una sí, pregunta. sí, claro, con gusto. Usted en uno de los puntos mencionaba bueno, la clasificación, uno de los puntos que se veía era la demanda, pero Sí, la demanda puede cambiar, vamos a poner un periodo de un año, pues si las demandas cambian dentro de un año, entonces eso hace que cambie mi ABC. Entonces, más o menos, cada cuánto tiempo habría que hacer un análisis para ver si tenía productos B que son A o tengo productos A que son C ahora. O sea, cada cuánto tiempo sería como bueno hacer un análisis para ir cambiando, hacer inventario o lo que conlleve pues tener esta clasificación. sí, muy importante tu pregunta, Jorge, y muchas gracias por participar. Eh, Mira, este sistema ABC generalmente las empresas los combinan con XYZ. El sistema XYZ se basa en el volumen de demanda, en la variación del volumen como tal. Entonces, hay empresas que combinan estas dos clasificaciones como tal para ir evaluando constantemente la demanda.
esto te lo da en un software. Cuando nada más se tiene la clasificación ABC, en este caso, dentro del sistema, como mínimo la empresa debería evaluar, si va a depender mucho de la rotación del inventario que tenga, y eso es una fórmula que bueno, no aplica ahorita en este webinar, pero hay que ver la rotación del inventario, aplicar la fórmula de rotación de inventario y ver qué tan alta es. Si una rotación de inventario es baja, se debería hacer como mínimo anual. ¿Okay? Si una rotación de inventario es mediana, según el factor que dé, se debería hacer semestral. Se debería hacer este análisis de este producto semestral para ejecutar los cambios de los artículos, de los SKU, y cambiar entonces quiénes son los que están en el A, el B y el C. Y si hay una rotación alta, porque lo que yo te dije hace rato es que deberían tener software que soporten este análisis para ustedes sacarlo rápidamente. Debería ser por lo menos trimestral a una alta rotación de inventario, porque en alto movimiento las decisiones tienen que ser mucho más cortas, no pueden ser anuales, ya que no vas a esperar un año cuando, vamos a poner un ejemplo, tú comenzaste en enero clasificando un artículo tipo A, por ejemplo, un tinte, los tintes, los clasificaste tipo A. Y luego ya en el mes de abril pasaron a ser tipo B o tipo C. Entonces vas a tener 8 meses ejecutando esa clasificación y allí es lo que te dije, que el tema de la utilización de los recursos que son limitados dentro de las empresas para poder plantear sus cíclicos, sus sistemas de control, de evaluación dentro de la empresa. Así que si es alta rotación, por lo menos debería evaluarse cada 3 meses. Si es mínimo, o sea, lo mínimo. Hay empresas con muy alta que lo hacen mensual, pero se soportan en sistema. Es imposible hacerlo en Excel y manual, eso llevaría tiempo, porque no es solamente listarlo y ver el total. Hay que analizar los artículos que yo te dije que están unidos, son complementarios. Hay que evaluar complementarios, hay que evaluar nuevos artículos que están nuevos en la propuesta. Hay que evaluar elementos de riesgo también, y luego entonces hacer eso sin sistemas y que lo soporten todos los meses es muy engorroso. Pero como lo dije, alta rotación 3 meses, mediana rotación cada 6 meses, muy baja rotación de forma anual. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. ¿Más preguntas tienen? O si no hay más preguntas, entonces nos despedimos. Queremos agradecer a todos los que participaron acá. Esto normalmente se da cada 2 meses. Estamos tratando de hacerlo acá en Solvere, cada 2 meses para como aporte, ¿no? En el tema educativo, en el tema de desarrollo de las empresas, de conocer esto nuevo, ¿okay? De cómo se hace, cómo se genera, de cómo yo evalúo eh, estos puntos y cómo realizo el tema de inventarios que las empresas puedan tener, las empresas, los emprendedores que se están iniciando como carrera profesional también. A todas las personas le funciona. En algún momento nosotros que van a ejercer una función de control, de evaluación, deben plantear este tema, o vamos a estar en reuniones donde la gente va a hablar de clasificaciones, de elementos, y ya sabemos, ok, ya sabemos, ya no vamos de aquí conociendo muchas cosas. Ya saben que la clasificación ABC viene su origen es de la ley de Pareto 80-20. O sea que les recomiendo que se la lean, la anoten allí y traten de entenderla, porque la ley de Pareto se utiliza para muchas otras cosas, no solamente para ver
temas de inventario, sino se utiliza también en el muestreo estadístico, hay elementos que se utilizan en las auditorías, se utiliza la ley de Pareto en estadística, auditoría también, se utiliza para establecer importancia en el tema comercial, en mercadeo también se utiliza la ley de Pareto, porque, por ejemplo, hay territorios que venden más que otros, entonces, por eso les recomiendo que anoten allí como tarea, leer y entender con ejemplos, que hay millones de videos en YouTube sobre la ley de Pareto. Ahí no tienen ustedes que buscar ningún profesor ni pagar absolutamente nada. Ni tampoco por esto que yo estoy dando, porque realmente está todo. Lo único que la diferencia es que yo lo cuento en base a la experiencia que he tenido en el manejo de estas actividades con diferentes clientes, y eso sí hace diferente entender algo. Cuando usted lo maneja, cuando nos referimos, por ejemplo, a estante, a rack directamente, cómo se hace en una bodega, cómo se clasifica y la experiencia que tiene una persona en el manejo de esto. ¿Con qué más nos vamos? Bueno, que la clasificación ABC está con una demanda, con un valor, y de allí se saca el volumen. Esto es matemática aquí muy simple, o sea, es multiplicar, por ejemplo, si ven el D47, multiplicar 597 por 855, y eso va a dar un volumen anual, que el volumen anual es dividir el total del volumen entre el D47, que le va a dar ese porcentaje. Entonces, eso es lo que se hace de primera mano para clasificar el volumen, y luego entonces nos vamos también entendiendo cómo es una clasificación ABC, qué debo tener en cuenta, que hay artículos complementarios, que no significa que Adidas por nombre tenga que ser clase A, ¿no? Que se utiliza en varios elementos, tanto para diseño de temas de control interno, como mapas de riesgo, como clasificaciones en bodega, espacios, múltiples elementos se pueden aplicar acá. Espero esto les sirva a todos, y también Solver espera contar con ustedes un próximo webinar que se establezca. Ya estamos definiendo la fecha sobre este tema de inventario. Esperamos contar con ustedes y tenerlos a todos presentes. Muchas gracias a todos. Que Muchas gracias a tengan usted, buenas don Juan tardes. Carlos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.